Entonces, ¿tú también pones habas en medio de tus verduras? ¿O cultivas las tres hermanas, maíz, calabaza y frijol? ¿O pones caragana o aliso entre tus árboles frutales? Si piensas que todos esos fijadores de nitrógeno van a alimentar tus cultivos, pues tal vez estés completamente equivocado. Y sí, los fijadores de nitrógeno quizá no sean tan increíbles como crees. Vamos, nuevo episodio de mi serie Cosas Malas, y hoy vamos a criticar a los fijadores de nitrógeno. Pero bueno, como siempre, la idea no es simplemente decir que es malo, si no, no haría un video sobre el tema. Los fijadores de nitrógeno tienen un papel real que desempeñar, si no, ya no existirían desde hace mucho. Pero como con todos los demás temas de esta serie, hay muchísimas ideas erróneas al respecto, y hoy vamos a tratar de aclarar todo eso. Bueno, en el programa de este video vamos a ver primero qué son exactamente los fijadores de nitrógeno, cómo usarlos en el jardín y sobre todo si realmente los necesitamos para nuestras producciones. Y si respondiste sí o no a esta última pregunta, tal vez deberías ver este video porque la respuesta no es exactamente esa. Bueno, entonces, ¿qué son exactamente las plantas fijadoras de nitrógeno? Y como siempre en la teoría vamos a tratar de explicarla bastante rápido. Entonces, básicamente pueden ser leguminosas, tréboles, alfalfa, habas forrajeras. Cuando se trata de abonos verdes o de plantas un poco más grandes, pueden ser fabiers, caraganas, vagonodiers, robinias, falsas acacias. O también pueden ser plantas de otra familia que no sean leguminosas, como los alisos, los elagnus, los espinos amarillos. En resumen, son plantas que van a fijar el nitrógeno gaseoso del aire, van a establecer simbiosis a nivel de sus raíces con bacterias. Y estas bacterias saben fijar el nitrógeno gaseoso del aire para convertirlo en nitrógeno orgánico. Y el nitrógeno no es el único elemento que las plantas necesitan, pero sigue siendo un elemento súper importante para su fertilidad. Y entonces, en resumen, las plantas fijadoras de nitrógeno son plantas que van, a partir de nada, a partir del nitrógeno que está contenido en el aire, o sea, prácticamente de la nada, a generar fertilidad. También podríamos decir que estas plantas fijadoras de nitrógeno no necesitan que les demos fertilizante, ya que hacen una asociación con bacterias que se los dan en nuestro lugar. Y entonces ahí cuidado, porque ya hay muchísimas ideas equivocadas con respecto a todo lo que les acabo de decir. Lo primero que hay que saber es que las bacterias que viven en simbiosis con estas plantas se encuentran a nivel de las raíces en unos órganos especiales que llamamos nódulos. Aquí les pongo una pequeña foto por aquí para que vean cómo se ve. Entonces, estas bacterias fijan el nitrógeno del aire, pero del aire del suelo. Así que para que funcione, el suelo debe estar aireado, estructurado, y en un suelo compactado será mucho menos eficaz. La segunda cosa que hay que saber es que estas bacterias producen nitrógeno orgánico, es decir, fertilizante para la planta. Pero este fertilizante no lo regalan, lo intercambian por otra cosa. Y esa otra cosa es azúcar que la planta produce gracias a la fotosíntesis. Así que la planta tiene acceso a ese alimento, pero no gratis, lo compra a cambio de azúcar. ¿Y qué pasa si esta planta fijadora de nitrógeno crece en un suelo fértil en el que puede tener acceso directo al nitrógeno? Pues bien, la planta va a ahorrar, no va a comprar el nitrógeno a sus bacterias, lo va a tomar directamente del suelo y eso es importante para lo que vamos a ver después. Y la última gran idea equivocada importante es que el intercambio de nitrógeno y azúcar ocurre a nivel de la planta. El nitrógeno no se redistribuye directamente al suelo ni a las plantas alrededor. La planta compra el nitrógeno a sus bacterias, pero lo utiliza para sí misma y no lo redistribuye directamente a su alrededor. Y para mí, es esa comprensión la que tal vez va a cambiar toda la manera en que vemos a las plantas fijadoras de nitrógeno. Bueno, ahora que sabemos que la planta no redistribuye el nitrógeno a su alrededor, podríamos decir que no sirve de nada y ya. Ahora vamos a ver cómo funciona esto y cómo podríamos usarlas de manera inteligente en el jardín. En la naturaleza, las plantas fijadoras de nitrógeno suelen estar presentes, pero no en todas partes y no de manera unilateral. Van a estar sobre todo presentes en terrenos pobres, en terrenos que son poco fértiles y con poca vegetación. Y van a estar sobre todo presentes al inicio del establecimiento de la revegetación de ese terreno. En resumen, van a estar ahí para fertilizar el terreno los primeros años y una vez que el terreno se vuelve fértil y bien vegetado, las plantas fijadoras de nitrógeno no van a desaparecer necesariamente, pero sí van a reducir mucho su presencia y sobre todo van a dejar el espacio libre para otras que necesitan un suelo más fértil para establecerse. Eso, de entrada, ya nos dice varias cosas sobre la manera en que podríamos usarlas hoy en día. Y la primera cosa que nos dice es que si tienes un suelo que ya es bastante fértil, si instalas tu jardín en un lugar que ya es bastante rico, con muchas cosas que crecen, no necesariamente necesitas ponerle, o al menos no mucho. O bien, pon únicamente las plantas de las que vas a cosechar. Cultiva leguminosas, cultiva chícharos, habas, cosas así para cosecharlas, caragana o chícharo de Siberia para comer sus frutos. Pero si no, no hace falta poner demasiado en suelos que ya están bien establecidos. En cambio, si instalas tu jardín en un terreno relativamente pobre, con un suelo poco fértil, ahí sí vas a tener que ponerlas.
Bueno, en todo caso podría ser interesante poner, pero solo al principio. Y luego, una vez que tu suelo esté bien establecido y sea fértil, es decir, después de algunos años, ahí ya habrá menos necesidad. Y sobre todo, será menos rentable ponerlo, ya que si el suelo es fértil, las plantas fijadoras de nitrógeno no necesariamente harán simbiosis con bacterias. Entonces, en ese momento, ya no tiene mucho sentido. Así que, si haces el plan de tu jardín bosque a largo plazo, no es necesario reservar un tercio del espacio para las plantas fijadoras de nitrógeno para que tus frutales estén bien nutridos al lado. Pero de todas formas, sí vas a tener que poner algunas al principio, y así es como yo lo haría normalmente. Vamos a poner árboles fijadores de nitrógeno, quizá un tercio del espacio reservado para árboles fijadores de nitrógeno. ¿Y esos árboles fijadores de nitrógeno que producen nitrógeno gracias a la bacteria solo para ellos mismos? Y los van a podar, los van a recortar, van a recoger ramas, hojas que van a dejar en el suelo para impulsar aún más la vegetación de esos árboles, para volver a podarlos después. Y la idea es hacer que produzcan materia orgánica para ponerla en el suelo y que se descomponga ahí. Y bueno, eso va a aportar fertilidad, va a aportar diferentes elementos, entre ellos nitrógeno, no solo nitrógeno. Es cierto que me enfoco mucho en eso, pero no es solo nitrógeno. Y entonces, estas plantas, de esa manera, van a fertilizar el suelo. Así que tienes tus árboles que podas regularmente en el jardín o incluso en los bordes del jardín y fertilizas el suelo. Y más adelante, una vez que tu suelo es fértil, puedes casi eliminar por completo los árboles fijadores de nitrógeno dentro del jardín forestal, así liberas totalmente el espacio y dejas toda la luz para tus árboles frutales, que en ese momento ya no necesitan tanto nitrógeno. Es sobre todo al principio, cuando se están estableciendo, que lo necesitan. Pero una vez que los árboles ya están bien desarrollados, necesitan un aporte diversificado de materiales fertilizantes y por lo tanto de materia orgánica en el suelo. Y ese aporte se puede hacer con plantas que crecen debajo de los árboles, se pueden dejar arbustos, se pueden dejar cubresuelos y en esas plantas no es obligatorio. Que haya muchos fijadores de nitrógeno, puede haber algunos, pero lo importante es una presencia diversificada, muchos tipos diferentes de plantas, para que el suelo esté cubierto, para que haya un aporte regular de materia orgánica en el suelo. Y a partir de ahí, una vez que eso está instalado, el suelo es fértil y las plantas fijadoras de nitrógeno pasan a ser un poco secundarias. Otro ejemplo, si empiezas en un suelo pobre, otra manera de hacerlo podría ser simplemente traer directamente materia orgánica, triturado, desechos verdes o compost, por ejemplo. Y si lo haces así, ya no se necesita para nada plantas fijadoras de nitrógeno, ya que el papel de las fijadoras de nitrógeno es producir esa materia orgánica. De hecho, incluso ahorras tiempo al aportar directamente triturado de desechos verdes. Bueno, por otro lado, no digo que así sea como se debe hacer. Si haces eso, dependes de un aporte externo y vas a tener que encontrarlo, tal vez incluso comprar ese aporte externo de desechos verdes. Y por eso muchas veces es más interesante instalar plantas fijadoras de nitrógeno. Es más natural, es más barato, pero toma más tiempo. Pero ojo, hay algo que podría no tener sentido en absoluto y no ser rentable ni interesante. Sería aportar materia orgánica, traer material triturado, desechos verdes, compost, y dentro de eso instalar fijadores de nitrógeno o sembrar un abono verde, una mezcla de plantas para fertilizar el suelo con muchas leguminosas en ese abono verde. Si haces eso en un suelo que ha sido fertilizado, que ha sido alimentado con compost, como decía, las plantas, si encuentran nitrógeno, el nitrógeno directamente en el suelo, no hacen simbiosis. Entonces, fertilizar mucho el suelo y poner fijadores de nitrógeno no tiene sentido en absoluto. Lo que sí pueden hacer, y que en este caso sí es eficaz, es empezar por descompactar bien el suelo. Una vez que hayan descompactado bien su suelo, ponen una pequeña capa de compost. Tal vez eso va a mejorar la germinación de su abono verde, pero ahí no hay que poner mucho, solo una pequeña capa de compost. Una siembra de abono verde va a ayudar a que todo empiece bien y después dejan que su abono verde se desarrolle bien. Y una vez que ya está bien desarrollado, ahí lo ciegan, lo acuestan en el suelo o simplemente lo acuestan en el suelo directamente. Entonces he hecho muchos videos sobre los abonos verdes, les dejo un enlace por aquí, vayan a ver con más detalle cómo se hace una vez que ya acostaron su abono verde en el suelo. Ahí pueden poner compost, pueden poner material triturado, pueden poner acolchado, pueden agregar materia orgánica también. ¿Sí? Ça va être encore una fertilidad adicional. Y ahí van a tener un suelo que va a ser súper fértil después, entre otras cosas gracias a las plantas fijadoras de nitrógeno que pusieron antes. Pero lo importante es sobre todo aportar el compost después del cultivo de abonos verdes, y no antes, si no, no es la forma más eficaz. Bueno, si todo esto todavía no está perfectamente claro, vamos a terminar con la historia de las tres hermanas. Ya saben, las tres hermanas es la asociación. Maíz, calabaza y frijoles. Tenemos un maíz que crece hacia arriba, una calabaza que se extiende por el suelo y que además cumple el papel de cubrir el suelo, pero la calabaza es exigente, necesita nitrógeno y por eso ahí ponemos un frijol. Entonces una leguminosa fijadora de nitrógeno trepadora que va a trepar por el maíz y que va a fijar el nitrógeno del aire. Así va a aportar fertilidad para alimentar a la calabaza. Bueno, si han estado poniendo atención a lo que hemos visto hasta ahora, no funciona así, ¿verdad?
Calabaza, eso es una idea equivocada. Sin embargo, esta asociación vegetal sigue siendo un cultivo bastante común, una práctica bastante utilizada, y funciona, pero ¿cómo es que funciona? Pues porque esta asociación no se hace solo una vez, es una asociación que se repite año tras año, y sobre todo, al final de cada cultivo, los residuos del cultivo se devuelven al suelo. El maíz, la calabaza, el frijol, todo se deja en el suelo y todas las plantas, al descomponerse, van a aportar su nitrógeno al suelo, y así, poco a poco, el suelo se va volviendo cada vez más fértil. Se va a enriquecer, pero únicamente gracias a los frijoles, ya que la calabaza y el maíz van a devolver su nitrógeno al suelo. Pero ese nitrógeno es un nitrógeno que ya había tomado del suelo, la única planta de las tres que realmente es capaz de añadir nitrógeno al suelo que antes no estaba ahí. Es el frijol. Entonces, en una mezcla de cultivos como esta, si el suelo no es necesariamente muy fértil, el frijol va a formar simbiosis radiculares y va a aportar nitrógeno. Y al final del cultivo, cuando se descomponga, va a devolver ese nitrógeno al suelo que estará disponible para las otras plantas. En el siguiente cultivo, en un cultivo posterior, las plantas van a recuperar el nitrógeno del suelo, lo van a devolver al final del cultivo, si piensan en dejar los residuos del cultivo sobre el suelo. Y año tras año habrá cada vez más nitrógeno gracias a la planta fijadora de nitrógeno. ¿Eso qué significa? Esto quiere decir que no se desanimen si el primer año lo hacen y luego se dan cuenta de que en realidad no es tan fértil como pensaban. Habrá que repetir esta operación año tras año para que el suelo se enriquezca poco a poco. Y eso también significa que siempre es súper importante dejar los residuos de cultivo en el suelo, si no van empobreciendo su suelo a medida que exportan materia. Bueno, pues espero que todo esto esté un poco más claro ahora. Díganme en los comentarios si no está lo suficientemente claro, díganme si usan plantas fijadoras de nitrógeno y cómo las usan. Y también díganme si no están de acuerdo, para nada, si no están totalmente de acuerdo con todo lo que dije en este video. Está bien, todo eso son tonterías, no es posible escuchar semejantes tonterías. Y bueno, es un poco gracias a eso que avanzo, así que no duden en decir si no están de acuerdo. Un último dato, si buscan plantas o árboles fijadores de nitrógeno, pues nosotros vendemos aquí en el vivero, estamos abiertos todos los sábados por la tarde, estamos en Marsac-sur-Tarn, cerca de Albi. Así que bueno, si les interesa o incluso si solo quieren venir a platicar, pues vengan a vernos, será un gusto. Bueno, gracias por haber seguido hasta aquí. Si les gustó, díganlo en los comentarios, denle like, compartan el video con sus conocidos, todo eso es genial y nos da mucho gusto. Si quieren apoyarme económicamente, les dejo un pequeño enlace por aquí, hacia la página de Tipeee o busquen Le Jardin de Merveille en Tipeee y muchas gracias. Y pues que tengan un buen jardín todos y hasta pronto, adiós.